Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Física 1. En esta ocasión damos por iniciada las clases virtuales sobre esta materia y como primer contenido vamos a ver la introducción a la física. Vamos a conocer algunos conceptos fundamentales, áreas de estudio de la física, que son las magnitudes físicas, que son las cantidades físicas, las magnitudes fundamentales, las magnitudes derivadas, y un poquito de teoría que nos va a servir a entender la introducción a esta materia. Igualmente vamos a definir posteriormente 20 razones para las que estudiar la física en este curso. Bien, vamos a iniciar entonces y lo primero que vamos a hacer es definir qué es la física. Hagámonos esta sencilla pregunta: ¿qué es la física? Les aseguro que aun cuando hayan estudiado la materia en básica o bachillerato, es probable que solo se tenga una vaga idea de lo que realmente significa la física y en qué se diferencia, por ejemplo, de la ciencia. Para nuestros propósitos, las ciencias pueden dividirse en ciencias biológicas, ciencias químicas y ciencias físicas. Tres áreas de la ciencia que nosotros ya conocemos porque las hemos estudiado en nuestros años anteriores. Las ciencias biológicas, para el caso, se ocupan principalmente de los seres vivos, las estructuras, funciones y procesos de todos los seres vivos, ¿verdad? Las ciencias químicas, por su parte, estudian los fenómenos que surgen de la acción recíproca entre sustancias. En tanto que las ciencias físicas tienen como objeto de estudio la parte no viva de la naturaleza y los fenómenos que principalmente interactúan con la materia. Entonces, nosotros en las ciencias naturales, como usualmente la llamamos, tenemos tres ramificaciones que son las ciencias biológicas, las ciencias químicas y las ciencias físicas. Evidentemente, lo que nos compete estudiar a nosotros es precisamente las ciencias físicas. Ya vimos que le compete el estudio de la parte no viva de la naturaleza y los fenómenos que interactúan con la materia. Pero veamos una definición más concreta de lo que es la física. Nosotros podemos definirlo como que la física se encarga mayormente de investigar los conceptos fundamentales de la materia, la energía y el espacio, así como las relaciones que guardan entre ellos. De acuerdo con esta amplia definición, no hay fronteras claras entre las ciencias físicas, lo cual resulta evidente en áreas de estudio como la biofísica, la fisioquímica, la astrofísica, la geofísica, la electroquímica y muchas otras especialidades referentes a esta gran área de estudio llamada física. La palabra física proviene del griego física. Acuérdense que la PH es como la F de nuestro idioma, que significa así sencillamente cosas naturales. Otros historiadores dicen que la física proviene de la palabra physis, que significa simplemente naturaleza. Más acertado aún, como la ciencia que estudia el funcionamiento del universo, desde el movimiento de la materia por el espacio y tiempo hasta la energía y la fuerza que interactúan sobre ellos. La física es una de las disciplinas académicas más antiguas, cuyas raíces se remontan a los inicios de la civilización humana, cuando el hombre empezó a tratar de entender las fuerzas que regían el mundo a su alrededor. Se trata de una disciplina tanto teórica, ya que describe las leyes del universo principalmente, como experimental, porque pone en práctica las hipótesis al respecto de dichas leyes, y se adhiere al modelo de comprobación y legitimación impulsado por principalmente el método científico. Es una de las ciencias fundamentales o centrales que existen en el mundo, y dentro de su campo de estudio convergen a menudo la química, la biología, la electrónica, entre muchas otras ramas más.
Inicialmente la física formaba parte, como tantas otras ciencias, de la filosofía. De hecho, hay una pequeña batalla entre la filosofía y la ciencia, como más adelante lo vamos a estudiar. Pero a partir de la revolución científica que se dio en el siglo XVII, surgió como un campo independiente, ya no era parte de la filosofía, sino que se hizo como un campo totalmente independiente, interesado principalmente en las leyes fundamentales de la realidad y empleando el lenguaje formal de las matemáticas para expresarlas. En la actualidad, en cambio, la física es una de las disciplinas que más contribuye con el cambio del paradigma científico, industrial y tecnológico. Quiere decir que así en palabras sencillas, la física se encarga de estudiar la naturaleza, pero mediante las interacciones que surgen entre ellas, movimiento, funcionamiento del universo, la materia, el espacio, el tiempo, energía, fuerza, etc. Vamos a pasar a continuación a lo que son las áreas de la física. La física, como la conocemos hoy en día, se describe mediante 6 marcos teóricos principales o áreas primordiales que dependen del tamaño de la materia en estudio y de la velocidad de su movimiento. Estas áreas de la física son: la primera, la mecánica clásica. La mecánica clásica se ocupa de los movimientos perceptibles en cuerpos macroscópicos. ¿Qué significa eso? Cuerpos más grandes o visibles al ojo humano, cuyas velocidades son muy pequeñas en comparación con la velocidad de la luz, es decir, que estudia el movimiento de los objetos que son grandes en relación con los átomos y se mueven a una rapidez mucho más lenta que la velocidad de la luz. Esa es la mecánica clásica. Esta fue concebida como un sistema que permitiera explicar adecuadamente el movimiento de los cuerpos relacionándolo con las causas que los originan, es decir, las fuerzas. La mecánica clásica busca hacer una descripción tanto cualitativa, es decir, qué y cómo ocurre un fenómeno, como la forma cuantitativa, es decir, en qué cantidad ocurre dicho fenómeno en cuestión. En este sentido, la ciencia mecánica o la mecánica clásica podría ser construida desde las aproximaciones alternativas de los siguientes puntos. Tenemos una aproximación empírica, que como nosotros ya lo sabemos, el empirismo es aquella fundamentada en la experimentación básicamente. Esto es una observación controlada de un aspecto previamente elegido del medio físico. Y tenemos en la mecánica clásica también la aproximación analítica. En este caso, en aproximaciones analíticas, se parten de una premisa básica, es decir, un experimento verificable. Y con la ayuda de las herramientas aportadas por el cálculo principalmente, se deducen ecuaciones y relaciones entre las variables implicadas. Cabe mencionar que la mecánica clásica usualmente se le llama mecánica o física newtoniana. Vamos al número 2. Siguiente área de la física, la mecánica relativista. Creo que en este punto, pues su mayor exponente, como ya varios lo habrán escuchado mencionar, es el señor Albert Einstein, que produjo la teoría de la relatividad. Y aunque no nos compete entrar muy a profundidad sobre lo que es la relatividad, simplemente vamos a dar un vistazo al concepto, la definición de lo que es la mecánica relativista y qué es lo que intenta estudiar, porque si nosotros nos ponemos a averiguar más a profundidad lo que es la mecánica relativista o la teoría de la relatividad, pues hay un estudio muy fuerte de por medio que no vamos a lograr entender en la mayoría de contenidos. Así que simplemente vamos a definir una definición bastante básica de lo que es la mecánica relativista. La mecánica relativista o la teoría de la relatividad está sustentada en los desarrollos teóricos de Albert Einstein, de esta gran ecuación que se llama E es igual a mc cuadrado, es decir, energía es igual a masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado, en el siglo XX.
Se asemeja a la mecánica clásica únicamente en su carácter determinista. Sin embargo, la mecánica relativa describe fenómenos que se encuentran dentro del marco de la teoría de la relatividad. Esta teoría de la relatividad describe el comportamiento de los cuerpos que se mueven a velocidades cercanas a la luz. Y ahí está la diferencia entre la mecánica clásica y la mecánica relativista. Si usted recuerda, la mecánica clásica decía que estudiaba objetos macroscópicos con una velocidad ni por cerca cercana a la velocidad de la luz. En cambio, la mecánica relativista lo que busca es describir el comportamiento de los cuerpos que se mueven a velocidad bastante cercanas a la luz. Y de la teoría en general de toda la relatividad, que es una formulación teórica para el campo gravitatorio, es decir, para la gravedad. La relatividad es una teoría que describe los objetos que se mueven con cualquier rapidez, incluso los que se aproximan a la rapidez de la luz, o que incluso puedan llegar a tener la velocidad de la luz. El único problema es que esta ecuacióncita, cuando nosotros la estudiamos más a profundidad, básicamente lo que nos está queriendo decir es que los objetos no pueden alcanzar a la velocidad de la luz porque literalmente desaparecerían. ¿Ya? La masa simplemente desaparecería. Entonces, estudia objetos con una rapidez muy cercana a la velocidad de la luz. Entonces, acá podemos ver 3 ejemplos de lo que quiere decir la teoría de la relatividad. Imaginémonos el primer caso, un automóvil a velocidad normal. Se cierran 2 tramos de este y evidentemente el tamaño del vehículo implica que al cerrarse el auto no entra acá. Pero si el automóvil va a una velocidad cercana a la luz, o sea, casi cercanísima a la luz, en este caso vamos a ver una perspectiva vista desde el auto y lo que sucede es esto. El universo se achata primero por la puerta trasera y después por la puerta delantera. Y es bastante increíble ponerse a pensar el hecho de que el universo se pueda achatar, entre comillas. Pero eso es posible según la teoría de la relatividad. Y la tercera perspectiva es visto desde afuera del coche. Se ha visto desde afuera del automóvil. En este caso, lo que va a pasar es que se va a ver a un objeto cercano a la velocidad de la luz, lo que se va a ver es que el objeto tiene un tamaño inferior al que usualmente tenía, pero es una percepción nada más. Entonces se va a ver como que si el objeto se achata, y evidentemente ahí sí cabe en este tramo. Esto es como un breve ejemplo de lo que es la teoría de la relatividad y cómo las cosas son relativas con respecto al tiempo. De esto lo único que nos interesa es su descripción. Mecánica clásica trabaja con objetos macroscópicos que ni se acercan a la velocidad de la luz y la mecánica relativista trabaja el movimiento de los cuerpos pero cercanos a la velocidad de la luz. Eso es lo que a nosotros nos interesa más que todo. No entrar en detalles sobre en qué consiste la teoría de la relatividad porque evidentemente son estudios muy superiores como para entenderlos. Vamos por el número 3 y es la termodinámica, tercera gran área que estudia la física. La termodinámica proviene de 2 disciplinas separadas hasta el siglo XIX, la termología y la mecánica. La termología se encargaba de los fenómenos exclusivamente térmicos y la mecánica, como su nombre lo dice, mecánica, precisamente trabajaba el movimiento, la fuerza y el trabajo. En este caso, la termodinámica es la parte de la física que estudia las transferencias de calor, la conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir un trabajo. Aquí tenemos 2 ejemplos sobre máquinas con trabajo termodinámico. Cómo el calor procesado puede generar movimiento. Las leyes de la termodinámica son las que explican los comportamientos globales de los sistemas macroscópicos en situaciones de equilibrio. Cuando nosotros nos refiramos a sistemas macroscópicos, nos estamos refiriendo a aquellos que simplemente son visibles ante el ojo humano, ¿verdad? Termodinámica, palabras sencillas, estudia la transferencia de calor o la conversión de la energía para producir un trabajo.
Número 4. El área de la física, el electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, las interacciones entre las partículas cargadas y los campos eléctricos y magnéticos. La noción del electromagnetismo se utiliza para nombrar a la interacción que se establece entre campos magnéticos y campos eléctricos. Se encarga de la descripción de los fenómenos que se desarrollan a partir de la intervención de cargas eléctricas, tanto en movimiento como en reposo, que dan lugar a campos magnéticos y eléctricos y que producen efectos sobre gases, líquidos y sólidos. Tenemos la cuarta gran área, que es el electromagnetismo. Básicamente, el electromagnetismo lo que hace es estudiar las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Su mismo nombre, casi que si lo particionamos, nos está diciendo qué significa el electromagnetismo. El estudio de las relaciones eléctricas y magnéticas. Así de sencillo lo podemos definir. Quinta gran área que estudia la física, la óptica. La óptica es una rama de la física que se dedica al estudio de la luz visible, sus propiedades y su comportamiento. También analiza sus eventuales aplicaciones en la vida del ser humano, como en la construcción de instrumentos para detectarla o valerse de ella. La palabra óptica, como nosotros la conocemos, tiene su origen latín ópticos, que significa visual, e ico, que significa o expresa relativo a. Por lo tanto, la óptica es simplemente algo relativo a la visión. La óptica como ciencia es un campo muy relevante y es estudiada en muchas disciplinas con las que se está íntimamente relacionada, como es el caso de la astronomía. Imagínense, para poder ver los cuerpos celestes se requieren de telescopios bastante potentes para poder ver a través de los cuerpos celestes. Se utiliza también en varios campos de la ingeniería, la fotografía, la medicina, particularmente en la oftalmología y la optometría, más que todo, que son los que se encargan del estudio de la vista. Las aplicaciones prácticas de la óptica se encuentran en una gran variedad de tecnologías, incluidas los espejos, los lentes, telescopios, microscopios, equipos láser, sistemas de fibra óptica, entre otros que podríamos mencionar. Bien, tome su momento y analice esta pequeña imagen que le acabo de colocar acá. Si usted ve, esta es una ilusión óptica que usted lo puede hacer girar hacia la derecha o se puede hacer girar hacia la izquierda. No sé su campo visual hacia dónde lo está viendo, pero si usted ve en este caso la pierna azul, se ve que gira hacia la derecha, y si se le queda viendo a la pierna que tiene este rayo rojo, se ve que gira hacia la izquierda. Estos son ilusiones ópticas principalmente. Pocas palabras, recuerde que la óptica simplemente es algo relativo a la visión. Sexta gran área de estudio, la mecánica cuántica. Igualmente, vamos a entrar mucho en detalle con esto porque son áreas de la física que simplemente los especialistas son los que se dedican a estudiar estas partes. Demasiado profundo como para nosotros intentar entenderlas, ¿verdad? Simplemente nos interesan sus definiciones más básicas de estas áreas de la física. En el caso de la mecánica cuántica, ¿cuántos no han escuchado tal vez la palabra cuántico? Películas, incluso la de Ant-Man, por ejemplo, es la película más próxima a la definición de la mecánica cuántica. De hecho, ahí hacen alusión a un reino cuántico. Muchos de los científicos plantean la existencia de un reino cuántico. Entonces, cuando nosotros hablamos de mecánica cuántica, lo que nos estamos refiriendo precisamente a la ciencia que estudia las características y el comportamiento de las partículas atómicas y subatómicas. Entonces, la mecánica cuántica
A diferencia de la mecánica clásica que estudia objetos macroscópicos, en el caso de la mecánica cuántica, lo que busca es el estudio del comportamiento de esos objetos microscópicos que nosotros no podemos observar a simple vista y de hecho ni siquiera con ayuda de un microscopio. No podemos ver todos los átomos, las imágenes que nosotros tenemos sobre los átomos son simples y meros modelos. No sabemos a ciencia cierta cómo es que luce un modelo porque todavía no ha existido la fotografía de un átomo hasta la fecha. Entonces la mecánica cuántica lo que estudia es la característica y los comportamientos de estos pequeños objetos, es decir, las partículas atómicas y subatómicas. Mecánica cuántica se define como un conjunto de teorías que conectan el comportamiento de la materia al nivel submicroscópico con las observaciones macroscópicas. La mecánica cuántica junto a la teoría de la relatividad es la que componen como lo que hoy en día le llamamos física moderna. Entonces, actualmente nosotros podemos separar la física en dos grandes áreas. Antes eran 6 y ahora pues simplemente se define en 2. La mecánica clásica, que es la mecánica newtoniana o la física newtoniana o simplemente mecánica, y la física moderna. ¿Cuál es la física newtoniana o mecánica newtoniana? Son todos aquellos que tienen que ver con procesos macroscópicos y no cercanos a la velocidad de la luz. Es decir, entre ellas tenemos la famosa mecánica clásica, tenemos la termodinámica, el electromagnetismo y la óptica. Esos 4 es lo que nosotros conocemos como física clásica. Ahora, la física moderna son los dos principales, que son la mecánica relativista y la mecánica cuántica, que trabaja con prácticamente una parte de la física que actualmente no se conoce mucho sobre ella, es decir, objetos cercanos a la velocidad de la luz y objetos microscópicos y su comportamiento, ¿verdad? Vamos a continuar entonces y en este caso vamos a estudiar lo que es la física y su medición. La aplicación de la física, ya sea en un taller o en un laboratorio técnico, requiere siempre de algún tipo de medición. Un mecánico automotriz, por ejemplo, puede medir el diámetro o un vaso de un cilindro de un motor. Los técnicos de refrigeración tal vez necesitan hacer mediciones, por ejemplo, de volumen, de la presión, la temperatura, etc. Los electricistas, por ejemplo, emplean instrumentos para medir la resistencia eléctrica, de la corriente, etc. Los ingenieros mecánicos se interesan en los efectos de la fuerza cuyas magnitudes deben calcularse con precisión. En realidad es bastante difícil imaginar una ocupación donde no se requiera de la medición de alguna cantidad física principalmente. Vamos a estudiar algunos conceptos fundamentales sobre la física y su medición. Y lo primero que vamos a definir es ¿qué es una magnitud física? Una palabra bastante utilizada en nuestro acervo cultural de la materia de física. ¿Qué es una magnitud física? Vamos a denominarle a una magnitud física, como puede ver aquí en todas las imágenes, que son aquellas cualidades o entes observables de los cuerpos o de los fenómenos que principalmente se pueden medir. ¿Ya? Sencillamente una magnitud física es una cualidad de los cuerpos que se pueden medir. Cada magnitud estará correctamente expresada mediante un número y una unidad de medida. Unos ejemplos de ellos pueden ser la fuerza, la masa, velocidad, campo eléctrico, etc. Pero, por ejemplo, la belleza, el sabor, el olor, etc., son entes observables que no constituyen magnitudes físicas, ya que éstas no se pueden medir. Es decir, esta depende de la subjetividad de la persona que hace el experimento. Un olor agradable para otros puede ser ofensivo. Un gusto de comida agradable para otros puede ser desagradable.
un gusto personal de belleza, lo que es bonito para uno puede ser feo para otro. Es decir, no son entes observables, o más bien no existe una escala de medición que me permita calibrar o medir con exactitud estos entes. Aunque algunos presuman de que sí los hay, pues no son entes que constituyan una magnitud física, simplemente aquellas que se puedan medir con algún instrumento, ¿verdad? Quiere decir que nuestra segunda palabra en este día va a ser precisamente ¿qué es medir? Si ya vimos que magnitud física son aquellas cualidades de los cuerpos que se pueden medir, pues ahora lo que nos compete es saber qué significa medir. Le aseguro que la imagen mental que una persona se hace al nomás escuchar la palabra medir es una regla, es un metro, es medirse la estatura. Por alguna razón, la palabra medir nosotros la hemos relacionado únicamente con una magnitud física, que es la longitud. Pero no se puede medir únicamente la longitud. Pero cuando nosotros escuchamos la primera imagen mental que a nosotros se nos viene cuando decimos medir es la utilización de una regla o un metro. Es la primera imagen mental que nosotros tenemos cuando escuchamos medir. Pero esa es únicamente la medición de una magnitud física, que es la longitud, ¿ya? En el caso, medir es simplemente comparar, ¿ya? En una palabra, medir significa comparar. Es decir, que medir una magnitud es compararla con otra de la misma especie que se ha elegido como unidad. Si nosotros utilizamos una regla, metro, cuando nosotros utilizamos el instrumento, ese instrumento ya está calibrado. Y lo que nosotros vamos a hacer es comparar el objeto que estamos midiendo con la calibración que tiene el objeto. Por lo tanto, medir es simplemente comparar. Y la imagen mental que nosotros tenemos por medición, pues no siempre se cumple. ¿Por qué medir? Podemos medir longitudes, podemos medir tiempos, podemos medir masas, pesos, podemos medir también temperatura, intensidades de la corriente, etcétera, etcétera. O sea que medir no simplemente es medir una longitud, ¿verdad? Tercer concepto fundamental. ¿Qué es una cantidad física? ¿Qué es una cantidad física? Tercer concepto fundamental. Ojo, tenemos magnitud física y cantidad física. No hay que confundirlo, ¿verdad? La magnitud física son cualidades que tienen los cuerpos que se pueden medir, pero que vamos a entender nosotros como una cantidad física. Cantidad física es el valor numérico de una magnitud que resulte de una medición. Entonces, si una magnitud física son cualidades de los cuerpos que se pueden medir, una cantidad física es el valor numérico, ¿ya? Es el valor numérico de la magnitud que resulta de su medición. Quiere decir que una cantidad física se expresa siempre mediante un número y la unidad de medición. Por ejemplo, tenemos aquí un reloj de arena, puede marcarnos de hora 3 horas. Y si usted nota, aquí están las dos partes de las que se compone una cantidad física. Una cantidad física se compone mediante un número y una unidad de medida. En este caso, 3 horas. Podemos tener acá la medición de una pulgada en este instrumento. Tenemos por acá una pulgada, cantidad física, tiene una parte numérica, el valor del número y la unidad que sería pulgada. Otro ejemplo de ello puede ser 40 kilogramos, aquí está su parte numérica, y la unidad de medición. Y acá con un cronómetro podemos medir, por ejemplo, 20 segundos. Estas son cantidades físicas. Las cantidades físicas siempre se tienen que estipular mediante un número y una unidad de medida. Siguiente concepto fundamental. Vamos ahora a
las magnitudes fundamentales. Bien, si ya estudiamos que las magnitudes físicas son las cualidades de los cuerpos que se pueden medir, ahora vamos a estudiar cuáles son las magnitudes fundamentales que tiene la física. Existen magnitudes fundamentales y existen magnitudes derivadas. En el caso, las magnitudes fundamentales son un conjunto de magnitudes que no están relacionadas entre sí por ninguna ley física. ¿Qué quiere decir? Que las magnitudes fundamentales son sencillamente independientes. ¿Ya? No dependen de nadie. Magnitudes fundamentales, no dependen de nadie. Para medir estas magnitudes se requieren de un patrón de medición, el cual determina una unidad de medida de tal forma que la magnitud puede ser expresada como un múltiplo o un submúltiplo de dicha unidad. La unidad de medida debe estar reproducida en las escalas de los instrumentos de medición. Ahora vamos a ver una pequeña tabla donde nos muestra la relación completa de las magnitudes físicas fundamentales y sus respectivas unidades en el Sistema Internacional de Medidas. En esta tabla también se observa que a cada cantidad física se le asocia una única dimensión. Acá podemos ver magnitudes fundamentales. Son 7 que reconoce la física, más otros 2 por ahí que no los quise poner porque son menos ocupadas, que son el estéreo radián y el radián, pero en este caso pues no lo vamos a tomar. Bien, en esta tabla nosotros podemos ver acá que existen 7 magnitudes fundamentales. Estas son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de la corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Son las 7 magnitudes fundamentales, es decir, aquellas que no dependen de ninguna otra. Y si usted nota en la unidad en el Sistema Internacional y su símbolo, no están involucradas 2, sino que simplemente una. Por ejemplo, en longitud, la unidad principal del Sistema Internacional es el metro. Lo demás se llaman múltiplos o submúltiplos, ¿verdad? Para medir masas es el kilogramo. Aquí están sus respectivos símbolos. Para medir el tiempo utilizamos el segundo. Para medir temperatura utilizamos, si queremos medir la intensidad de la corriente, ocupamos el ampere o amperio como decimos nosotros. Para medir la intensidad luminosa utilizamos la candela. Pero esta candela es una unidad del Sistema Internacional, ¿va? No se imagine usted una vela o lo que utilizamos para la luz. ¿Okay? La intensidad luminosa es candela, se llama. Y la cantidad de sustancias, que es el mol, ¿verdad? Entonces acá tenemos las 7 unidades o magnitudes fundamentales de la física. Nosotros vamos a estar utilizando más que todo 3 en física 1, longitud, masa y tiempo. Temperatura y todos los demás están definidos para, por ejemplo, física 2 o física 3 incluso. En el caso todo física 1 vamos a estar trabajando mayormente con estas 3 magnitudes fundamentales, la longitud, la masa y el tiempo. Aquí están los símbolos. Recuerden, los símbolos en la física, primero, todos los símbolos físicos, dependiendo de algunos que ya están establecidos que son en mayúscula, la mayoría son minúsculas. Ya hay unos que están establecidos. Kilogramo es kilogramo en minúsculas, no con mayúsculas. Suelen ponerlo así. Igual, no existe MTS para decir metros. Eso no existe. Metro ya está singular y plural con solo poner el símbolo M. ¿Ya? Centímetros, CM, nada de CMS ni nada por el estilo. Kilogramos, nada de KGS, ya se sabe que son kilogramos con solo poner el símbolo KG. Es decir, no se admiten plurales en los símbolos físicos, ¿verdad? Eso es como una regla ortográfica ya definida, que usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Mucha gente que para poner metros ponen MTS, por ejemplo, y eso es incorrectísimo. Bien, si ya conocimos las 7 magnitudes fundamentales de la física, ahora vamos a hablar de las 3 principales, longitud, masa y tiempo. Siguiente concepto fundamental,
precisamente es la longitud. ¿Qué vamos a entender nosotros como longitud? La longitud, como magnitud fundamental, básicamente indica el largo de un cuerpo. Así de sencillo. ¿Qué tan largo es un cuerpo? En una sola dimensión. Es decir, la distancia entre dos puntos en un espacio. Medido en la unidad del sistema internacional, que ya sabemos que es el metro. El que ésta, a su vez, está definido por la longitud de una barra patrón de platino e iridio que se encuentra guardada en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en París. Esto durante mucho tiempo el único objeto que está definido como un metro exacto. ¿Ya? Es una aleación, se llama barra patrón o metro patrón, como usted quiera llamarle. ¿Ya? Barra patrón o metro patrón. Y es una aleación de platino e iridio que se encuentra guardada en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en París. Es decir, esto es lo que se toma como referencia de lo que nosotros conocemos como la longitud de un metro, es decir, 100 centímetros. Este objeto que está acá. Durante mucho tiempo, este fue la medición más acertada de lo que es un metro, ¿verdad? Está más protegido que las cosas del Vaticano. Ya va a ver esta otra imagen. Pero en octubre de 1983, algo relativamente cerca al tiempo, el metro se redefinió. O sea, antes el metro era el metro patrón o la barra patrón, que es esta barra de aleación de iridio con platino. Pero en 1983 se redefinió el concepto de metro. Y ahora se define como, y eso hasta la actualidad sí se maneja, el metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un tiempo de 1 sobre 299.792.458 de segundo. Imagínese usted, 1 sobre esto. Es decir, un metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío durante 1 sobre 299.792.458 segundos. Es decir, algo infinitesimal, pues, o extremadamente pequeño. Imagínese usted la velocidad de la luz en el vacío durante un intervalo prácticamente de 1 metro. En efecto, esta última definición establece que la rapidez de la luz en el vacío no es de 300 millones de segundos, sino que es de 299.792.458 metros por segundo, ¿verdad? Esta definición del metro es válida a través de todo el tiempo hasta la actualidad. Durante mucho tiempo se definía como el metro, como esta barra de iridio y platino. Ahora vamos con lo que nosotros conocemos como masa. Siguiente definición, la masa. Se define la masa como una magnitud fundamental que indica la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de reposo o en movimiento a velocidad constante, es decir, la inercia, medida en una unidad que el sistema internacional ha definido que es el kilogramo, el que a su vez está definido por la masa de un cilindro, al igual que el del metro. En este caso es un cilindro patrón, que es una aleación también de platino e iridio que también se encuentra guardada en las oficinas internacionales de pesas y medidas. Acá está la foto. Y dentro de este envase por acá tenemos la aleación de iridio y platino que identifica la medida de 1 kilogramo en la Tierra. Es decir, este es el patrón que se ocupa para saber cuánto es 1 kilogramo. Ahora, recuerda que estas son mediciones que se tienen ya como patrones. Por eso se llama, en el caso del metro, barra patrón, y en este caso se llama cilindro patrón. Es decir, lo que nosotros ocupamos como referencia, como marco de referencia, para saber qué es lo que pesa 1 kilogramo, menos en la Tierra, ¿verdad? Y por último, la tercera magnitud fundamental, porque no vamos a hablar de
de las 7, sino que simplemente de estas 3, porque son las que nos competen en este ciclo, es el tiempo. ¿Cómo definimos el tiempo? Primero, obviamente es una magnitud fundamental, ¿verdad? En este caso, que determina la duración de los fenómenos físicos medidos en una unidad del sistema internacional, que es el segundo. El que a su vez está definido como, esta parte es 1 sobre 86.400ª parte de un día solar medio patrón. Ahora, en el metro era la barra de iridio patrón. En la masa es el cilindro patrón, por lo que el metro cambió a la velocidad de la luz, ¿verdad? La distancia recorrida en un metro, sobre 1 y 299.792.458 de segundo, ¿verdad? Ahora, el tiempo se define como, principalmente, está medido en segundos según el sistema internacional, y para definir lo que es un segundo se toma como patrón el día solar medio, y eso sería el día solar medio patrón. ¿A qué se refiere el día solar medio? 1 entre 86.400. O sea, algo bastante pequeño también. ¿De dónde sale este 86.400? Es sencillo, 24 horas, 60 minutos y 60 segundos. Si usted multiplica 24 por 60 por 60, le va a dar 86.400. Y esto es lo que se le llama día solar medio patrón. Solo que en el año de 1967, este también cambió y ahora el segundo ya se establece o se definió como el tiempo que dura 9.192.631.770 vibraciones de la radiación emitida por un átomo de cesio. Y lo que usted está viendo en pantalla es precisamente un reloj atómico. ¿Ya? Esto es un reloj atómico, lo que define un segundo exacto. ¿Y a qué le llamamos segundo en la Tierra? A cuando un átomo de cesio vibra 9.192.631.770 veces. Eso es lo que nosotros le vamos a llamar un segundo. Entonces, actualmente el único que se mantiene como la aleación de iridio y platino patrón, que sería el cilindro, es la masa. El metro ya cambió y el tiempo ya cambió también. Lo que se definía como un día solar medio patrón, ahora es mediante un reloj atómico de las vibraciones de un átomo de cesio. Bastante curioso, la verdad. Relativamente cerca, ¿verdad? 1967, no tiene mucho tiempo eso. Bien, ahora vamos con las magnitudes derivadas. Si las magnitudes fundamentales son aquellas que no dependen de nadie, obviamente las magnitudes derivadas, creo que ya sabemos qué significa, ¿verdad? Derivan de las fundamentales, así de sencillo. Derivan de las fundamentales. Es decir, que son aquellas cuya definición está dada en términos de otras magnitudes, por lo que para su medición no se requiere de ningún patrón. Son cualquier otra magnitud que se pueden expresar en función de las magnitudes fundamentales. Mediante una ecuación de definición, existen también muchas magnitudes derivadas, pero solo 7 magnitudes fundamentales, como ya las vimos. A continuación voy a poner una tabla que muestra las principales, no quiere decir las únicas, esto no termino ahora si pongo todas, las principales magnitudes derivadas y sus respectivas unidades en el Sistema Internacional de Medidas. Bien. Acá pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nada más. Repito, hay infinidad de estas. Yo voy a tomar estas porque son las que más se utilizan, de hecho algunas ni tanto, pero voy a poner estas. Bien, magnitud derivada, el área. El área, si usted recuerda, es base por altura, largo por ancho, es decir, dos longitudes involucradas. Entonces, su unidad del sistema internacional, el metro cuadrado, es m², su símbolo. ¿verdad? Área,
ya están involucradas 2, longitud por longitud, ¿ya? Por eso se llama magnitud derivada, deriva de 2. Volumen, metro cúbico, largo por ancho por alto, base por altura por profundidad, como usted quiera llamarle. Son 3 longitudes involucradas. Por eso es una magnitud derivada, deriva de 3 de magnitud. Frecuencia, en este caso son los hertz. Unidad principal, que son los hertz, o 1 sobre segundo. Nosotros 1 sobre segundo, esto sería segundo a la menos 1. Unidad derivada del tiempo, que es el segundo. Densidad de masa, la densidad de los cuerpos, ¿verdad? Kilogramo por metro cúbico. Ahora imagínense, metro cúbico es volumen, tiene 3 longitudes. Y kilogramo, que es masa, tiene 4 involucrados. La masa y 3 de longitud son 4 unidades fundamentales, de las cuales está derivada la densidad de la masa. Velocidad, metro por segundo, 2 unidades fundamentales, metro de longitud, segundo de tiempo. Velocidad angular, radián por segundo, están involucradas, en este caso, el radián y el segundo, que puede ser radián por segundo a la menos 1, que es una unidad derivada del tiempo. Aceleración, metro por segundo al cuadrado. Tenemos el metro, que es una magnitud fundamental de longitud, y 2 de tiempo, porque tiempo por tiempo es tiempo al cuadrado. Aceleración angular, radián por segundo al cuadrado. Tenemos el radián y tenemos el segundo al cuadrado, que son 2 unidades de tiempo. La fuerza está expresada en Newton, pero el Newton por definición, o sea, nosotros vamos a trabajar como Newton, pero la definición de Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si observamos, kilogramo, una unidad de masa, metro, una unidad de longitud, y segundo al cuadrado, 2 de tiempo, o sea que están involucradas 4 magnitudes fundamentales, de la cual se deriva la fuerza. Presión, la unidad del sistema internacional es el pascal, y nosotros vamos a trabajar como pascal, pero el pascal por definición es Newton sobre metro cuadrado, pero si usted recuerda, el Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado entre metro al cuadrado. Y son todas las unidades que están involucradas en el pascal. Trabajo, energía y calor, el joule o el julio, como usted le quiera llamar, definido por la letra J nada más. Pero el joule también se define como newton por metro. Y si el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y esto lo multiplicamos por metro, me quedaría kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Tenemos una unidad de masa, 2 de longitud y 2 de tiempo. Potencia es el watt, definido simplemente por la letra W, o en el caso joules sobre segundo. Pero como el joules es newton por metro, y newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, imagínese usted cuántas hay involucradas en el caso de la potencia. Y por último, la cantidad de electricidad, que se define como el coulomb, es simplemente la letra C, su símbolo. Bien, aquí están algunas de las unidades magnitudes derivadas, y repito, se llaman derivadas porque derivan de las fundamentales, que son simplemente 7.